5 relatos de terror de brujería. Número 1. El grito de la bruja. Quiero compartir una de las historias más fascinantes que me contó mi abuelo. La casa en la que vivo actualmente, que era de él, está situada en la cima de un pequeño cerro. Esta casa fue una de las primeras edificadas en la zona y podía verse desde las viviendas situadas más abajo. Hace mucho tiempo, cuando mi abuelo era joven, solía pasar por una casa donde vivía una anciana, que siempre lo saludaba por las mañanas. Un día, esa señora le dijo algo muy extraño. Como de costumbre, mi abuelo pasó por la casa de la mujer, pero esta vez ella lo llamó porque necesitaba decirle algo importante. Mi abuelo, un poco intrigado, se acercó y la señora le dijo: «Apolinar, ten cuidado en las noches porque desde aquí he visto que algo se posa en la azotea de tu casa y no parece ser algo bueno». Mi abuelo le agradeció y le dijo que lo revisaría, aunque no le dio mucho crédito a sus palabras en ese momento. Esa noche, después de regresar del campo, mi abuelo llegó a su casa, cenó y se fue a su cuarto para dormir. Mientras esperaba a que le llegara el sueño, comenzó a escuchar ruidos en la azotea, como rasguños sobre las tejas del techo. Rápidamente salió de su cuarto y se dirigió a la azotea. Dado que la casa de mi abuelo fue una de las primeras en la zona, había muy poca luz alrededor y casi no se veía nada. Al llegar a la azotea, vio una sombra enorme sentada en la esquina de la casa. Con un poco de miedo, mi abuelo decidió regresar a su cuarto para agarrar su escopeta y así poder enfrentarse a aquella cosa. Cuando regresó a la azotea, ya con su escopeta cargada, el extraño ser ya no estaba. Miró hacia todos lados tratando de encontrarlo, pero no tuvo éxito. Después de esto, regresó a su cuarto y esperó por si aquellos ruidos volvían, pero no pasó nada. Así que decidió dormir. Pasaron unos 2 o 3 días, hasta que nuevamente por la noche se escucharon los extraños rasguños en la azotea. Mi abuelo, ya preparado por si esto pasaba, tomó su escopeta y con un poco de su saliva hizo una cruz en el cartucho antes de cargarlo. Una vez listo, salió rápidamente hacia la azotea. Esta vez pudo ver que aquel ser estaba brincando en la azotea. Sin dudarlo, le apuntó y disparó. Dice que después del disparo, aquel extraño ser emitió un chillido espeluznante, como si gritara una mujer mezclado con el sonido de un guajolote. Aquí en mi comunidad se dice que las brujas se convierten en aves tipo guajolotes, por lo que cuando mi abuelo escuchó aquel sonido, se dio cuenta de que era una bruja. La bruja intentó escapar volando, pero al estar herida, solo pudo llegar a un árbol cercano detrás de la casa. Por el gran tamaño y peso, las ramas del árbol empezaron a crujir hasta que cayó bruscamente al suelo. Mi abuelo, al ver a la bruja tirada, no lo pensó 2 veces y rápidamente bajó de la azotea para salir de la casa. Corrió hacia donde estaba la bruja y menciona que aún se movía, tratando de levantarse, y seguía emitiendo chillidos horripilantes. Sin pensarlo, mi abuelo cargó de nuevo su escopeta y disparó otra vez. La criatura cayó nuevamente. Mi abuelo tomó una gran piedra que estaba cerca y se la dejó caer encima. Finalmente, la bruja dejó de moverse y se dio cuenta de que había acabado con ella. Por la mañana quiso asegurarse de que la criatura ya estaba sin vida, así que fue directamente hacia el árbol. Cuando llegó y vio a la criatura, mi abuelo se quedó completamente sorprendido porque parecía una persona, pero con un pico corto. Tenía unos ojos enormes que parecían humanos, su piel era arrugada y el cuerpo parecía de un ave con extremidades muy grandes. Realmente era algo espeluznante. Como pudo, envolvió a la criatura en un costal, la amarró a su caballo y la llevó muy lejos, abandonándola en un barranco donde fue comida por aves de rapiña. Hasta el día de hoy, esa escopeta y esa piedra aún siguen en mi casa, ya que las conservo como recuerdo de las muchas historias y hazañas de mi abuelito. Número 2. El eco de la bruja.
Antes de tener a mi hijo, mi suegra me había contado que en la zona donde vivía había brujas. Me relató que cuando mi esposo y su hermano eran bebés, siempre amanecían con moretones en los brazos y antebrazos. En una ocasión, incluso, mi suegra vio una marca de una mano en la pierna de mi esposo. Al principio no le di mucha importancia a esto, pero cuando me junté con mi esposo y nos fuimos a vivir cerca de su mamá, todo cambió, ya que me ocurrió algo muy similar con mi hijo. Cuando nació nuestro hijo, mi esposo y yo decidimos bautizarlo al año. Sin embargo, mientras esperábamos esa fecha, todas las tardes entre las 4 y 5 me daba un sueño muy pesado. Me acostaba para darle pecho a mi hijo y me dormía abrazándolo para que no se cayera. En mis sueños veía a una mujer vestida de negro que quería llevarse a mi hijo. Yo le decía que no, que se fuera y la echaba, pero cada vez que despertaba, encontraba a mi hijo al borde de la cama como si alguien le hubiera jalado los pies. Además, tenía pequeñas marcas en sus brazos como si alguien lo hubiera sujetado. Desde la primera vez que pasó me espanté mucho y comencé a alarmarme, ya que esto sucedía cada tarde. Entonces le conté a mi esposo. Al igual que yo, él se asustó mucho y pidió consejos a su mamá. Mi suegra nos sugirió que pusiéramos tijeras abiertas y un espejo cerca de la cuna. Cuando hicimos eso, funcionó, pero las cosas comenzaron a empeorar por las noches. En nuestro cuarto tenemos una ventana que da a la calle. Una noche, después de dormir y dejar a mi hijo en su cuna, una sensación extraña me hizo despertar en la madrugada. Cuando desperté, lo primero que hice fue mirar hacia la cuna de mi bebé, pero al voltear hacia la ventana vi a una mujer asomándose. Tal vez no me lo crean, pero cuando me vio, esa persona se ocultó rápidamente. Logré apreciar que vestía todo de negro y su cara era extraña, como si estuviera muy arrugada. Asustada, tomé a mi hijo en brazos y desperté a mi esposo para que se fijara si había algo. Cuando se asomó por la ventana, ya no había absolutamente nada. Esa noche ya no pude dormir y decidí que mi hijo se quedara en la cama con nosotros. Otra noche, entre las 2 y 3 de la madrugada me desperté de repente y vi que un muñeco que poníamos cerca de mi hijo se estaba meciendo solo. Intenté no asustarme, pero no había viento y la ventana estaba cerrada, por lo que no había ninguna razón para que eso sucediera. Mi esposo estaba profundamente dormido. Desesperada lo desperté y él trató de calmarme. Le dije que necesitábamos bautizar al niño urgentemente porque ya no soportaba estos sustos. Antes de que cumpliera un año, bautizamos a nuestro hijo y después de eso, los sueños horribles cesaron. Las marcas de manos en sus brazos, la mujer asomándose por la ventana y los juguetes que se movían solos, todo desapareció. Fue una pesadilla vivir eso y estoy convencida de que era una bruja la que pretendía llevárselo. Cada vez se acercaba más y más a él, y yo temía que algún día lo lograría si no hacíamos algo. Desde entonces, he mantenido una vigilia constante, protegiendo a mi hijo con todo lo que tengo. Número 3. El bebé y la bruja. Mi abuela, quien vivía en Marabatío, Michoacán, tuvo que proteger a sus hijos de brujas en más de una ocasión. Una de las historias más impactantes ocurrió con su primer hijo. Después de dar a luz, mi abuela y mi abuelo regresaron a casa en transporte público. Detrás de ellos se sentó una señora que, al notar que llevaban un bebé, abrió los ojos como sapo. Decidieron cambiarse de asiento, pero la señora hizo lo mismo, situándose nuevamente justo detrás de ellos. Aunque mis abuelos no dijeron nada por respeto, sentían como la señora retorcía el pescuezo para ver al bebé. Mi abuela lo cubría con su rebozo, pero la señora se acercó tanto que mi abuela podía sentir su respiración en la nuca. Aún peor, la señora despedía un olor horrendo y el bebé empezó a llorar sin consuelo. Intentando calmar al bebé, mi abuela sintió algo mojado en su cuello y al voltear, vio que la señora estaba embobada a su lado, baboseando mientras trataba de ver al bebé.
Enfurecida, mi abuela le dijo unas cuantas cosas. Decidieron bajarse del transporte antes de llegar a su casa y caminar el resto del camino. Como era su primer hijo, mi abuela no sabía nada sobre protecciones contra brujas, así que se fueron a dormir como si nada. Esa noche, mi abuela recuerda haber escuchado aleteos grandes, como de un guajolote enorme, y cómo poco a poco le empezaron a pesar los ojos hasta quedarse profundamente dormida. Al lado de su casa vivía su mamá, mi bisabuela, quien también escuchó los aleteos. Al saber sobre las brujas, salió corriendo hacia la casa de su hija, temiendo por el bebé. Al llegar, escuchó muchas pisadas en el techo y fue directo al cuarto donde estaba el bebé, pero la puerta estaba cerrada. Intentó abrirla sin éxito y, desesperada, gritaba los nombres de mis abuelos, pero ellos no respondían. Solo se escuchaba al bebé llorar a gritos. Desesperada, mi bisabuela exclamó: «¡Ave María Purísima!». Y en ese instante, la puerta se abrió. Pudo ver una sombra negra que salió volando por la ventana. Encontró al bebé desnudo debajo de la cama y mis abuelos dormidos profundamente. Por más que los zarandeó y les gritó, no despertaron hasta que cesaron los aleteos de esa ave gigantesca. Después de aquella experiencia, mi abuela aprendió sobre las protecciones contra brujas y siempre se aseguró de mantener a sus hijos a salvo. A pesar de los años, esa noche sigue siendo una de las historias más aterradoras que se cuentan en nuestra familia. Número 4. Sombras en el camino. Una Navidad, cuando yo aún no había nacido, mi madre me relató una historia aterradora que le sucedió a una de sus tías. En ese entonces, la tía estaba gravemente enferma debido a una maldición de brujería que la estaba consumiendo lentamente. Desesperados, su esposo y la tía de mi madre decidieron llevarla a consultar con un brujo en busca de ayuda. El viaje estaba lleno de angustia, pero lo que ocurrió en el camino lo convirtió en una pesadilla aún más siniestra. Mientras se dirigían hacia la casa del brujo, una lechuza apareció de repente. Esta no era una lechuza común, parecía estar poseída por una malevolencia oscura. Se lanzó contra ellos con una furia inhumana, tratando de colarse por la ventana de la camioneta. Su comportamiento agresivo y desesperado hizo que se estrellara repetidamente contra el parabrisas, obligando a mi tío a maniobrar el vehículo de manera errática, incluso a punto de chocar en varias ocasiones. El caos y el terror eran palpables. Con gran valentía y sin otra opción, mi tío estiró el brazo por la ventana y logró agarrar a la lechuza. Con un esfuerzo brutal, la lanzó al suelo y pasó la llanta del vehículo por encima de ella, asegurándose de que no pudiera seguir molestando. Con la lechuza finalmente neutralizada, continuaron su viaje hacia el brujo, ansiosos por recibir ayuda. Al llegar, el brujo atendió a la tía y le dijo a su esposo y a la tía de mi madre que ella debía quedarse con él durante algunos días para ser curada. Además, les advirtió que en unos días descubrirían la verdadera identidad de la lechuza. El brujo no tardó en demostrar que su advertencia no era en vano. 2 días después, un vecino conocido de la familia, un hombre que también se sabía era brujo, apareció en su casa. Estaba en muletas y con el cuerpo enyesado, alegando que había sido atropellado. El hombre, que había estado oculto tras la apariencia de un vecino común, era el responsable de la brujería contra la tía. Se reveló que él y una mujer estaban detrás del oscuro hechizo que casi le costó la vida. Número 5. La cruz en la ventana. Hace 8 años, ayudé a mi hermana a empacar sus pertenencias para mudarse. Ella vivía en Huehuetoca, Estado de México, un lugar que parecía alejado del bullicio urbano y en apariencia muy tranquilo. Durante el proceso de mudanza, noté que todas sus ventanas estaban adornadas con cruces de palma. Curioso, le pregunté cuál era el propósito de estas cruces y ella me explicó que servían para proteger la casa de las brujas. Me reí de la superstición
y no le presté demasiada atención. No creía en tales creencias. Esa noche, mientras mi hija y mi sobrina, que en ese entonces tenía apenas 5 años, jugaban en el cuarto donde íbamos a dormir, decidieron retirar una de las cruces de palma de la ventana. La habitación se llenó con la risa y el bullicio de las niñas, pero al llegar la noche, el ambiente se tornó inquietantemente silencioso. Ya en la cama, mi hija y yo, empecé a escuchar un sonido peculiar. Era como si alguien estuviera olfateando cerca de la ventana, intentando percibir lo que había dentro del cuarto. El ruido era inconfundible, acompañado de un leve rasguño que ponía los pelos de punta. Mi corazón se aceleró y el miedo se apoderó de mí, dejándome paralizada en la cama. No pude dormir durante el resto de la noche y al amanecer le conté a mi hermana sobre el inquietante sonido que había escuchado. Su rostro palideció al escucharme y con voz temblorosa me dijo que probablemente había sido una bruja intentando olfatear a mi hija. Me explicó que las cruces de palma estaban allí para proteger a la familia de las malas intenciones de las brujas y que, dado que mi hija no estaba bautizada en ese momento, podría haber sido el objetivo de tales intenciones malignas. Afortunadamente, al encontrarnos en la casa de mi hermana y con las cruces en las ventanas, mi hija no había sufrido daño alguno. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.